Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gusto de poder saludarlos y darles la bienvenida el día de hoy con The Jackson 5. ¿Cómo estamos ahí? Buenísimo. Días de lluvia acá en Pichilemu, acompañada entonces con The Jackson 5. ¿Cómo están? Gusto de poder saludarles. Les habla Álvaro Álvarez, el loco profe de historia. Para ustedes, la suerte de que sea su profesor jefe. Ya, y para quienes nos están viendo desde YouTube, entonces, en el canal, que ahí está, el loco profe de historia. Recuerden también seguirme en mis redes sociales, @cero recargado. Gusto de poder saludarlos el día de hoy. Vamos a hacer una clase ya bastante especial, bien, una clase donde vamos a resumir ya a grandes rasgos lo que fue la independencia de Chile, porque ya terminamos con esta primera parte que era entonces de la unidad 2 de Historia y Geografía del sexto año básico, bien, así que gusto en poder saludarte y vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Chicos, a la hora de comenzar entonces con la clase del día de hoy, que lleva por título La Independencia de Chile, resumen final, ya, recordarte que ahí están arriba apareciendo la clase anterior, bien, y ahí entonces tú puedes ver también todas las otras clases. Si estás por primera vez viendo estas clases, ya, recuerda que tenemos toda la primera unidad de historia donde vimos formación ciudadana del sexto año básico, y también si tienes algún compañero o amiguito que esté desde el cuarto básico al octavo, vean en el canal de YouTube todas las clases de historia libres y gratuitas con este magnífico profesor. Cool. Un DAP infinito. Un DAP infinito. ¿Bien? Vamos, chicos, entonces te invito entonces a que saques tu cuaderno, bien, y que vamos a comenzar a resumir entonces la independencia de Chile. Pone la fecha del día de hoy, vamos a poner entonces el título que es Independencia de Chile y el objetivo que es caracterizar el proceso de independencia de Chile total, general. ¿Bien? El general, solo mano, comenzamos, muy bien. Lo primero que vamos a ver es que varios son los elementos que van a influir en que ocurra el proceso de independencia. Y uno de ellos está en el proceso, las ideas de la ilustración. Bien. ¿Qué buscaban esta idea de ilustración? Ya poder decir que los poderes del Estado tienen que estar separados, es decir, que esté el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Wow, ahí están también apareciendo ya la clase de los poderes del Estado que la hicimos hace no mucho tiempo, bien, para que los poderes del Estado, sí, es lo que el profe habló en su momento en Formación Ciudadana. Bueno, hasta este momento entonces los reyes tenían el poder total. Entonces, por esa misma razón, entonces se pedía que finalmente estos reyes dejaran el poder absolutista para comenzar a formar repúblicas finalmente y que la separación de los poderes del Estado se dé, es decir, poder judicial, legislativo y ejecutivo, en distintas personas y no todo en una sola persona. Bien. Además de eso, hablar de que existe el concepto de la soberanía popular, es decir, que es el poder el que reside en el pueblo y no en los reyes, ¿bien? Y que finalmente se hace un contrato social por el cual entonces el pueblo le daba entonces el poder al rey. Pero cuando no estuviese el rey, finalmente el poder vuelve nuevamente al pueblo, ¿bien? Y ahí aparece el concepto del constitucionalismo, es decir, que tiene que existir una constitución, un reglamento escrito, también lo vimos en la unidad 1, para que finalmente organice el país. Y por eso las constituciones son tan importantes. Y el concepto de libertad. Y todos estos conceptos finalmente van a viajar desde Europa ya a América, ya a través de lo que va a ser de estos criollos que llegan y desde Europa a América, que van de viaje, que van a ver familiares o van simplemente a turistear, o también entonces del contrabando, es decir, de lo que traían sobre todo barcos ingleses, holandeses, ya, y que finalmente traían como contrabando a lo que eran entonces estos criollos, es decir, a estos hijos de españoles que habían nacido en América. Dos hechos muy importantes para que son el ejemplo de la Revolución Americana, ya que se da acá en Latinoamérica con todos estos países que comienzan a pelear su independencia. El primero es la independencia de los Estados Unidos, lo que también es conocido como la Revolución Norteamericana, que se comienza en el año 1776 y donde estas colonias norteamericanas se independizan de lo que era la metrópolis, en este caso Inglaterra, y finalmente sirve de ejemplo para lo que va a ser entonces estas repúblicas del resto de América.
Y luego también la Revolución Francesa, que se da en el año 1789 en Europa. Y en esa misma razón, entonces, estos dos procesos sirven entonces como ejemplo para decir, vamos a poner en práctica las ideas ilustradas, es decir, vamos a hacer constituciones, vamos a separar los poderes del Estado, vamos a sacar los reyes de aquí y vamos a formar entonces repúblicas. Excelente. Ahora, un spoiler de esto, ¿cuál va a funcionar? La independencia de Estados Unidos funciona, ¿ya? Y la Revolución Francesa va a terminar finalmente en un imperio, ¿bien? Pero es un muy buen intento que finalmente son ejemplos a seguir por parte de los países de Latinoamérica. Ahora, ocurre algo inesperado, que después de la Revolución Francesa, ya Napoleón Bonaparte toma el poder en Europa y comienza a expandir su poder. Y en que expande en este caso su poder, toma preso al rey de España, Fernando VII. Pues tío, que no me lo esperaba, ¿ya? Pero sí, se lo toma preso. El punto está en que él deja como regente en ese país a José Pepe Bonaparte. Y la verdad las cosas es que don José Bonaparte ya tiene muy poco poder frente a lo que va a ser entonces el pueblo español, que dice, bueno, si es que el rey no está, entonces el poder va a volver entonces al pueblo. Y comienzan a hacer ellos juntas de gobierno. Sí, juntas de gobierno leales al rey. Y uno dice, bastia, tío, que todos juramos la lealtad a Fernando VII, pero él no está, así que hay que gobernarse. Porque pues ese Pepe Botella no gobierna a nadie. Y entonces en ese sentido, vamos a ver cómo estas juntas de gobierno se juntan ya para poder gobernar el país y a partir de eso entonces le juran lealtad a Fernando VII. Pero, llevan a cabo algunas eh, acciones que finalmente los criollos estaban pidiendo hace muchísimo tiempo a lo que era entonces la corona española, como por ejemplo suprimir el monopolio comercial, es decir, que yo pueda comercializar con cualquier país, porque hasta esa época, durante toda la colonia, solamente se podía comercializar con España, es decir, cualquier puerto, en este caso americano, solo y solamente podía comercializar con España y a los precios que los españoles querían. Entonces, voy a decir, pero, pero claro, o sea, ahí uno entiende el que decir, oye, voy a hacer la América, porque obvio, de esa forma yo vendo lo que quiera venderle y a los precios que quiera venderle y no tengo competencia, ¿bien? Además de eso, entonces se establece el libre comercio, es decir, que yo pueda comercializar con quien yo finalmente quiera. Ahora, es bien interesante esto, ¿por qué razón? Porque las juntas de gobierno ya comienzan a tener estos problemas de decir, oye, a ver, oye, me gusta el pelo así, está bacán, ya. Comienzan a tener estos problemas de decir, a ver, nosotros nos vamos a autogobernar, pero seguimos siendo españoles, seguimos siendo... ¡Diablos! Me faltan los negritos bailando. Tururururu, tururu. Ya, llegamos. Entonces, ¿qué piensan en este caso estos patriotas? O sea, primero la Junta de Gobierno dicen, bueno, ¿vamos a seguir siendo españoles o nos vamos a liberar? ¿Ya? Y la verdad las cosas es que las juntas de gobierno en ningún momento quieren la independencia. Y eso hay que dejarlo sumamente claro. Juntas de gobierno no es lo mismo que la independencia. ¿Y eso qué significa? De que las juntas de gobierno lo que buscan finalmente es poder gobernarse a sí mismos mientras el rey Fernando VII estuviese preso. Es decir, vamos a hacer gobiernos provisorios, pero una vez que llegue Fernando, ya vamos a devolverle entonces el gobierno a nuestro querido rey. Y de esa forma entonces en España se comienza a dar la representación y esa representación claramente que tiene que ver con entonces una forma de gobierno mientras el rey no está. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Hay dos grupos que se forman, ¿ya? Y un grupo que es muy mayoritario, que son los realistas, y que ellos son defensores de la monarquía, es decir, ellos quieren seguir siendo españoles y quieren depender entonces de la corona española, y por esa misma razón entonces son los realistas, ¿ya? Es decir, que creen en la corona que de ahí viene entonces de la real, de la realeza. Y por otro lado están los patriotas, ¿ya? Que finalmente van a decir, ok, el rey está bien, pero cuando no está el rey, la soberanía tiene que bajar entonces al pueblo. Y uno dice, pues tío, ¿qué entonces qué hacemos? Vamos a gobernar nosotros mismos. Y por esa misma razón se pide en Chile un cabildo para que finalmente podamos decidir qué hacer. Ahora, Chile es el último país en hacer una junta de gobierno. O sea, partieron en México ya y luego entonces fueron bajando hasta que finalmente Chile va a ser el último país porque de verdad que no querían ser independientes. Ellos estaban súper bien como estaban viviendo, como estaban en este caso gobernándose por los españoles y estaba don Mateo de los Zambrano y que de hecho va a quedar el mismo dentro de la Junta de Gobierno. Entonces finalmente es bien interesante
¿ya? Porque en esta junta de gobierno, ¿qué es lo que hace? Que finalmente los criollos van a tomar el poder. Y con eso parte la independencia de Chile, es decir, el 18 de septiembre del año 1810 no es la independencia. Lo que hace es finalmente hacer la primera Junta Nacional de Gobierno, que le declaran lealtad al rey, pero ojo, nos vamos a gobernar nosotros. Y uno dice, pero entonces, ¿cuándo aparece el concepto de independencia? En el primer proceso, que es la patria vieja. Y es un concepto que no es automático, que va a costar que finalmente entreguemos ya el mensaje y que el resto finalmente lo reciba. Oye, pero ¿qué beneficios tengo yo de ser independiente? Pero a mí me da lo mismo porque en realidad esto es un tema de los patrones, no es un tema de nosotros del campesinado. Y así suma y sigue. Entonces, la independencia no es un tema que haya nacido ya y que sea muy popular en todos, al contrario, ya no tiene mucha popularidad porque tampoco tiene mucha finalidad o no tiene en este caso mucha utilidad eh, frente a la gran cantidad de personas que en Chile siguen siendo simplemente campesinos. ¿Bien? Ahora, el proceso de independencia en Chile lo vamos a dividir en tres, ¿ya? Desde el proceso de el Cabildo Abierto, que se hace el 18 de septiembre del año 1810 y comienza a llamarse entonces la Patria Vieja. Luego tenemos la Reconquista o la Restauración Española, hasta finalmente llegar el año 1817. Ya me dice 1900, ¿por qué está malo eso? Hasta el año 1817, ya, donde finalmente comienza la Patria Nueva. Bien, y vamos a ver que cada una de estas etapas, la Patria Vieja tiene ciertas características, la Reconquista y luego la Patria Nueva. Ahora, ¿cuáles son esas características? Que en la Patria Vieja se rearma entonces esa idea de independencia y principalmente lo vamos a ver con don José Miguel Carrera. Entonces José Miguel Carrera va a ser entonces la persona que comienza a poner este germen de la independencia y que incluso se toma el poder a la fuerza, ¿ya? Se toma, disculpen, escuché un ruido raro. ¿Ya? Se toma entonces el poder a la fuerza y a partir de eso entonces él hace un reglamento constitucional en el año 1812, pero lamentablemente Carrera comienza a generar muchas disputas, ¿ya? Y aparecen entonces dos grupos, ¿bien? En este caso que son los carreristas y finalmente también los o'higginistas y que incluso se ponen a pelear entre ellos mismos, ¿bien? Y eso va a terminar entonces el día 2 y 3 de octubre cuando finalmente los patriotas sean pacificados, ya sean derrotados con la venida de este ejército español que después de la liberación de Fernando VII, Fernando dice, oye compadre, hay que volver a lo que teníamos antes y finalmente entonces en el año 1814 se termina ya el proceso de la Patria Vieja con lo que nosotros conocemos como el desastre de Rancagua y luego de eso viene todo un tema de la represión que se da en Chile y que aparece entonces los Talaveras de la Reina, que son un grupo de elite que busca entonces reprimir a todos aquellos patriotas y llevan preso a algunos, se los tiran a Juan Fernández y luego de eso entonces tanto Carrera como Higgins se van del país, pero no así Manuel Rodríguez, ya que es el más capo que queda aquí y que él comienza a llevar a cabo una guerra de montoneras. ¿Qué son eso? Es una especie de guerra de guerrillas para boicotear a los españoles y sobre todo para saber qué es lo que están haciendo mientras se prepara la llegada entonces del ejército libertador, ya que es el ejército libertador de los Andes que baja en el año 1817 en la batalla de Chacabuco y allí entonces comienza un proceso de independencia, ¿bien? Y que busca centrar el proceso de independencia ya desde el día 12 de febrero del año 1817 con la batalla de Chacabuco y que finalmente va a terminar con Chile independiente. Bien, no sin antes haber pasado por un montón de cosas bastante complejas, ¿ya? Pero que lo vamos a ver entonces más adelante. Ya lo habíamos visto que la patria vieja, entonces una de las primeras cosas que se crean son los símbolos patrios, ya porque de hecho Carrera dice no puedo en este caso ya declarar un país independiente, ya si estamos bajo la misma bandera real. Por eso él forma los primeros símbolos patrios, la primera bandera inspirada en los colores de la Revolución Francesa y también entonces el tema del escudo nacional que dice que después de la oscuridad vendrá la luz, bien. Y luego aparecen entonces las obras que hace Carrera en su gobierno, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, ya el Instituto Nacional, ya los primeros símbolos patrios, el reglamento constitucional de la 1812, y por eso es tan importante los reglamentos constitucionales. Pero por último también la Aurora de Chile, y esto es muy muy importante la Aurora de Chile, porque se dice simplemente es que es el periódico, el primer periódico de Chile. No, sí, no es importante porque es el primer periódico. Es importante porque la Aurora de Chile lo que hace es dar a conocer las ideas separatistas, es decir, es el instrumento que se usa para hacer que las otras personas se sumen a la causa de la independencia.
¿ya? Es decir, sin la Aurora de Chile, sin este periódico, finalmente, no se puede ya avanzar mucho en lo que es entonces este tema de la independencia. ¿Por qué razón? Porque la gente no se suma a ello, porque no lo conoce, porque no empatiza. Y la Aurora de Chile, entonces, lo que provoca es que la gente comience a conocer de qué se trata este proceso de independencia, pero además de eso también comienza a empatizar con ello. Bien, se va a crear entonces la división de los cuerpos de los patriotas, porque en realidad hay un grupo que se va a ir con O'Higgins, otro que se va a ir con Carrera, ¿ya? Y luego de hecho van a venir las tropas, ya en este caso a cargo de Osorio y que lamentablemente van a ser pacificadas, ¿ya? Y que finalmente vamos a ver que se lleva a cabo el primer combate, ya en este caso del Yerbas Buena, y que finalmente vamos a ver que después termina con el Tratado de Lircay, ya donde es un tratado de tregua, donde finalmente los patriotas se tienen que rearmar. Y ahí hay una lucha porque O'Higgins finalmente dice que hay que hacer el Tratado de Lircay, de hecho él lo firma, ya porque es un lugar para ganar tiempo, ¿bien? Mientras que finalmente Carrera dice que no, que ya todo un tema y discusiones y finalmente termina con el desastre de Rancagua entre el 1 y el 2 de octubre. Bien. Luego aparece el tema de la reconquista, que vamos a ver cómo finalmente se derogan todas las leyes, ya se mandan mucha gente patriota a Juan Fernández, donde finalmente son tomados detenidos, se exilian, ya aparecen los Talaveras de la Reina, y ahí aparece en su contraparte los Húsares de la Muerte, que son este grupo de montoneros formados por Manuel Rodríguez, para finalmente defender la independencia dentro de Chile. Bien, Manuel Rodríguez se queda acá, mientras que Carrera se va a Estados Unidos, donde nunca más va a volver propiamente tal a Chile, sino que llega después a Argentina con un grupo de montoneros donde finalmente va a ser fusilado. Y luego entonces O'Higgins, que así se queda en Argentina, formando un mega ejército, ¿ya? Para finalmente después entonces volver a Chile y liberar no solamente a Chile, sino que también liberar a toda América porque era parte de un plan que había hecho la logia lautariana. Ahora, vamos a ver que entonces aparece ya el combate de Cancha Rayada, ya que es un combate que ocurre después de lo que va a ser entonces la llegada de este ejército libertador y que implica que va a ser una derrota terrible para los patriotas, donde ya estamos hablando de la patria nueva, es decir, estamos viendo que desembarcaron, perdón, no desembarcaron, no venían en barco, ya, sino que en realidad bajan los patriotas desde la cordillera y luego de eso entonces se enfrentan en la batalla de Chacabuco, luego van hacia el sur y ya más o menos en Talca finalmente se encuentran tanto realistas como en este caso los patriotas y se produce el combate de Cancha Rayada. Y de hecho, antes de llegar al combate, ya habíamos visto que el 12 de febrero del año 1818, fecha muy importante, 12 de febrero del año 1818, se había firmado la independencia en Talca. Bien, es decir, había un papel que decía que Chile es un país independiente y todo lo demás. Por una sencilla razón, porque de hecho estaban las tropas de Mariano Osorio acá ¿cómo se llama? En Chile. Y la verdad las cosas es que había muchas posibilidades de que esto fracasara. Entonces ellos tenían miedo, bueno, si fracasamos por lo menos el país va a estar independiente, aunque era un papel. O sea, si tú no tienes finalmente un ejército que repela a la fuerza extranjera, de nada te sirve decir en un papel, oye, yo soy independiente. ¿Bien? Y por esa misma razón entonces vamos a ver que el combate de Cancha Rayada es súper importante porque O'Higgins aquí queda herido. Ya se le cae el caballo, queda la embarrada porque son pillados los patriotas desprevenidos. Y todos se arrancan, de hecho, en este caso San Martín también se arranca, ya, y él comienza a buscar la gente que se había arrancado en San Fernando, y después finalmente todos se juntan, ya, para la última batalla de la independencia que se va a llevar a cabo el 5 de abril del año 1818. Es decir, este es el último crossover, ya, donde finalmente San Martín con toda la fuerza que tenga, más Manuel Rodríguez, se van a juntar, ya, y finalmente van a ir a lo que es el combate decisivo. Esta es la batalla final, final, final. ¿Ya? Donde finalmente cuando ya los patriotas están ahí perdiendo la lucha, llega O'Higgins con su brazo herido, ¿ya? Y más que un apoyo en este caso militar, es un apoyo moral. Es decir, él va y las tropas, que en realidad también lo quieren, pese a que no es muy buen militar, ya en el sentido de la táctica, pero por lo menos muy querido por las tropas. Y en ese sentido entonces llega al campo de batalla y eso le da una moral y le da un segundo aire a las tropas y finalmente terminan
ya derrotando a los realistas en los campos de Maipú, ya en realidad los llanos de Maipú, ¿bien? Así que en ese sentido es bien interesante porque el 5 de abril es donde se sella finalmente la independencia de Chile, es decir, se sella con este ejército libertador de los Andes que llegó el 12 de febrero del año 1817 desde Chacabuco y que un poco más de un año después ya tiene al país libre. Pero ojo, no libre al 100% de los españoles, porque los españoles que quedaron ya se van a quedar acá en Chile, se van a ir hacia el sur, principalmente a lo que va a ser la parte, en este caso, de la región de los lagos, la región de la Araucanía y también entonces Chiloé, para que finalmente se lleve a cabo entonces esta guerra a muerte, que es la última parte de la independencia, porque finalmente ahí tenemos varios que había muchas montoneras realistas, es decir, muchos soldados realistas que quedaron haciendo estrago en el sur. Entre ellos en este caso tenemos a Vicente Benavides, ¿ya? Y que el ejército chileno va a tener que ir a pacificarlos, ya literalmente. Bien. Ahora, mientras esto ocurría ya en el sur y se va dando esta guerra a muerte, ya, pero que en realidad son como muy poquitos vestigios que quedan de los patriotas, perdón, de los realistas, aparece todo este concepto de la patria nueva y que ya lo habíamos dicho, que tiene que ver con la victoria de Chacabuco, con la proclamación de independencia, con la batalla definitiva que va a ser entonces el 5 de abril, ya, y en este caso después va a tomar el poder ya don Bernardo Higgins, ya él se va a convertir en el director supremo. Se lo habían ofrecido a San Martín y San Martín dijo, che, la verdad es que yo no quiero el poder, ya, yo quiero, tengo otro plan, hay que ir a independizar el Perú, así que la verdad es que vamos para allá. Y el tema está en que O'Higgins dice ya, ok, yo quedo a cargo, yo voy a ser el director supremo, y ellos se van a juntar y van a hacer, ahora sí que van a hacer un mega crossover, ya porque la idea es que se junten con también los próceres que vienen desde el norte, ya ahí donde tenemos a Antonio Sucre, Simón Bolívar, ya, y que se van a juntar todos en el Perú para finalmente liberar al Perú, que era lo más poderoso que había en la época. Y entonces Chile dice, ok, nosotros vamos a ponerle al Luca y nos vamos a encalillar, nos vamos a endeudar con Inglaterra. ¿Para qué? Para finalmente hacer una armada que la va a dirigir Lord Cochrane, ya uno de los marinos más brígidos que había en ese momento, era el top one dentro de los marinos del mundo en esa época. Y entonces Lord Cochrane ya finalmente lleva a cabo esta empresa que es la formación del ejército de la Escuadra Libertadora del Perú. Y a partir de eso entonces se lleva a cabo esto y finalmente terminan liberando el Perú. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista entonces de las obras ya de Bernardo Higgins, bueno, ya hemos visto la Declaración de Independencia, forma el ejército en este caso de Chile, ya creó la Escuadra Libertadora del Perú, se formó la Constitución del año 1818, ya el Reglamento Constitucional de 1818 y el Reglamento Constitucional del año 1822. Y que, ojo, ese va a ser el que le va a generar mucho problema entonces a O'Higgins. Ya iba a formar los primeros ministerios para que no todo está dentro de lo que va a ser su poder. Ahora, en resumidas cuentas, todo estaba dentro de su poder, ¿ya? ¿Qué otras cosas más hace? Crea la Alameda, de hecho por eso la Alameda lleva ese nombre en Santiago, que es la Alameda Bernardo Higgins, ¿ya? Que en realidad él lo llama el Paseo de las Delicias, ¿ya? Es decir, la idea era hacer un paseo que estuviese en todo, ¿ya? En todo Santiago, ¿bien? Crea el cementerio general y ahí le quita poder a la iglesia, porque recuerden que hasta esta época, en la colonia, ya la gente que se moría se tenía que ir a enterrar a las iglesias, o en este caso los patios de la iglesia, o los cementerios católicos, y el punto está en que no había otra forma, o sea, era el monopolio de la iglesia. Ahora, en este caso, Bernardo Higgins dice, no, vamos a hacer un cementerio general donde finalmente aquí se puede enterrar cualquier persona y no solamente al antojo de la iglesia. Ahora usted entenderá que la iglesia le tenía así una vena, ¿ya? Se prohíbe las corridas de toro, que en realidad eran bastante peligrosos. Introduce el sistema lancasteriano o Lancaster en el tema de la educación y va a abolir los títulos de la nobleza y eso ahí aparece otra vena más, en este caso, para la gente con dinero. Bien. Y estos son los dos reglamentos constitucionales, pero más allá de los reglamentos, de lo que dice que se consagra la soberanía nacional, ya cómo queda dividido el país, ya los límites de Chile, etcétera, etcétera. En el año 1822 dice que el Poder Ejecutivo ya en este caso dura 6 años, ya, pero que puede ser reelegido por 4 años más. Y esto es bien interesante porque finalmente es Bernardo Higgins el que finalmente va a estar, en este caso, 6 años más en el poder. Y ahí uno dice, oh, 6 años más O'Higgins. Y finalmente entonces
lo que buscan es que O'Higgins quiere perpetuarse en el poder. Y allí le empiezan a cobrar cosas y dice, no, ¿sabes qué? No queremos más a O'Higgins, O'Higgins ya ha estado harto tiempo, ya está independiente todo el país, no puede hacerse cargo todo él porque no salimos de un rey para ponernos con otro rey. Entonces, en esa misma razón, ya como él dice, o en este caso sienten que O'Higgins tiene mucho poder, le van a presionar para que finalmente pueda renunciar. Ahora, además de eso, uno dice, ya, pero en realidad que tenga tanto poder, no es tanto, sí, pero es que a Oso empiecen a sumarle. Primero, es acusado en este caso de matar a Manuel Rodríguez, ¿ya? Recuerden que con Rodríguez tenía muchas diferencias, sobre todo porque él estaba a cargo de un grupo militar y que sentía que lo podía derrocar en cualquier momento, así que lo mandó a prisionar, ya, y finalmente lo mataron, ¿ya? Entonces decir, manda a matar a Rodríguez, ya matan a los hermanos Carrera, en realidad no los mata él, pero no hace nada por impedirlo, ¿bien? Que pudiese haber hecho algo por impedirlo, sobre todo porque finalmente ellos también son parte de la independencia y que son próceres, pero en realidad como Higgins siempre odió a Carrera, la verdad las cosas que se lo pitió y tampoco hizo nada por hacer, ni por los dos hermanos que finalmente mueren por una estupidez, y después por Carrera que cuando quiere volver con una montonera de gente vaga que va encontrando en las pampas argentinas, finalmente es acusado y es sentenciado a muerte en Mendoza y O'Higgins finalmente de hecho no hace nada. De hecho, es más, le manda la cuenta al papá de los gastos que supuso en este caso Carrera en su muerte. ¿Ya? O sea, así de brígido. Entonces, ya he acusado por la muerte de Carrera y la muerte en este caso de Manuel Rodríguez, ya que son dos próceres de la independencia. Tuvo ya diferencias con la Iglesia Católica, sobre todo por el tema de los cementerios, y más encima se echó a la gente, en este caso cuica, ya, o a la gente más pudiente, a esta aristocracia criolla que ya comenzó a aparecer, porque finalmente terminó con los mayorazgos, terminó con los títulos nobiliarios, los títulos de nobleza, esa cosa de, uy, soy el conde de la batata, ya, eso se acabó. Y usted entenderá que le tenían una pica a O'Higgins tremendo y se le pide la renuncia y en un cabildo finalmente el 28 de enero del año 1823 O'Higgins dice, chao pescado, me voy de aquí y renuncia. Sí, lo hace con más show, se abre el pecho y que lo maten y todo lo demás, pero al final que le dicen, no, sé que nosotros valoramos lo que hiciste, pero ya compadre, gracias, es todo por este momento. Y finalmente O'Higgins se va. Y no solamente renuncia al cargo, sino que también O'Higgins finalmente se va del país, ya, y se autoexilia en el Perú donde finalmente va a morir y que entonces nunca más va a regresar en vida, sino que va posteriormente a regresar ya muerto y sus restos van a estar entonces en el cementerio general, una de sus obras principales que él hizo. Bien, así que eso chicos, un resumen muy 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 breve de lo que fue la independencia de Chile y que espero entonces les sirvan para poder entender todo lo que fue entonces este proceso de independencia. Bien, recuerda que si quieres ver las clases que ya hemos hecho de la independencia de Chile, quizás con más detalle, quizás con un poco más de lujo, ya puedes ver entonces en tu Classroom las 4 últimas clases ya de Independencia de Chile. O si estás viendo esto desde YouTube, ahí están las últimas clases apareciendo. Recuerda darle like, compartir y suscribir si es que te gustó entonces este video. Y si quieres seguir más clases, ya aquí está el logo Profe Historia en YouTube y @cero recargado. Fue un gusto, mi nombre es Álvaro Álvarez. Chicos, y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Hasta la vista, babies.